Shirley, voy a ser Linda, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Isabel. Qué bueno que ya estén aquí para poder empezar con nuestra clase de hoy. Hoy vamos a hacer una dinámica distinta, ya que el trabajo, el tema que vamos a hacer hoy es acerca del aprendizaje social y emocional. Muy bien. Entonces, la dinámica que vamos a hacer hoy es compartir una experiencia que a ustedes les haya ocurrido. ¿Ya? Una experiencia, puede ser, perdón, por acá estoy. Puede ser una anécdota, una experiencia que esté relacionada con cuando ustedes estudiaban, algo que esté relacionado con la escuela y que los motivaba de repente a ir, de repente a participar en actividades de esparcimiento o quizás viajes que hicieron, todo en la escuela. Muy bien. A ver, me van a contar, o de repente en el aula eran quienes contaban chistes, quienes, ustedes siempre iban con un juguetito al aula. A ver, un poquito si me cuentan alguna anécdota que les haya marcado, que les haya ocurrido en la escuela. Muy bien, vamos a tener 5 minutitos para poder hacer esa actividad. ¿Listo? Empezamos a contar. ¿Clara la indicación? ¿Sí? Deditos arriba si es que me están comprendiendo cuál es la indicación. Miss, ¿podría repetir, por favor? Yo recién ingreso. Ok, no se preocupen. La indicación es que mediante el chat ustedes puedan compartir una actividad, perdón, una anécdota. Una anécdota que hayan vivido en el colegio o de repente en un viaje, todo relacionado a cuando ustedes eran estudiantes, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, cualquier anécdota. El tema que vamos a tratar hoy es el aprendizaje social y emocional. Entonces, referente a eso, vamos a compartir una pequeña anécdota por el chat para que los demás estudiantes vayan leyendo cuáles son sus anécdotas y de repente a alguno nos ocurrió una anécdota parecida y poder hablar de eso. ¿Ya? Vamos a tomarnos hasta las 10, 9 y 10, perdón, y 5 minutitos más para poder conversar de eso, que son los 15 minutos que vamos a destinar para 10 minutos que vamos a destinar para la dinámica. ¿Bien? ¿Comprendido? ¿Sí? Ok, muy bien. Gracias, Aida, por confirmar. Gracias, Olger. Muy bien, entonces empezamos. Vayan compartiendo. Mi internet está algo lento, así que por eso he apagado la cámara. Se desfasa por ratitos, así que yo aquí estoy mirando el chat. Vamos viendo qué van compartiendo, ¿ya? Entonces empezamos con nuestra dinámica de hoy. Miss, en el chat de los mensajes de WhatsApp, ahí no se puede, Miss, dice solo administradores. Por el chat de la sala del Meet. Ah, ya, Miss, ya. Por aquí, por la clase. Les cuento una vez.
estaba ya en la secundaria y teníamos la profesora de química, estaba en tercero de secundaria. Y los profesores, la profesora que nos enseñaba química, que era la profesora Angelita Mimbela, siempre la clase se pegaba con el refrigerio y siempre tomaba el refrigerio como parte de la clase, por lo tanto no teníamos ese espacio para descansar. Así habíamos estado casi medio año, ya todas al principio normal, pero llega un momento en que uno desea su refrigerio, ¿no? Y los miércoles teníamos química en las dos primeras horas, luego teníamos matemática y luego teníamos literatura, me parece. Y la última hora era de tutoría. Pesado el día, ya todas las veces no teníamos un refrigerio, el primero era de 15, el segundo era de 10. Entonces, ya cansadas de eso, yo me pongo en la puerta y ya, ¿quién me va a acompañar hoy día? Decirle a la maestra que en realidad nos deje salir al refrigerio, que ya no queremos quedarnos. Estábamos ahí haciendo el revuelto, se me une y me dice, ya, yo también yo me voy a parar cuando tú inicies la conversación, yo te voy a seguir. Que hablábamos y todo, y cuando en eso las chicas del aula estaban calladitas, y yo seguía hablando, y mi compañera también, otra revoltosa, seguía ahí hablando, y cuando ellas las vemos las caras que estaban así, como atónitas, miramos hacia, no, y la profesora dice, así que aquí están las guerrilleras, dijo así, ¿no? Y nosotras, pues, ya no tuvimos oportunidad de poder, decirle, porque yo ya lo había escuchado todo, ¿no? Y dijo, no, hoy se van a quedar igual y ya la próxima vez, si es que terminan rápido de hacer y nadie se equivoca, se pueden ir a su refrigerio. Entonces, peor fue porque la profesora, de hecho, no nos dejaba salir, porque en esos minutitos aprovechaba que saliéramos a la pizarra, nos tomaba orales. Entonces, la primera semana posterior a la queja, la profesora nos la hizo pasar muy mal. Después de eso ya nos dejó salir al refrigerio, pero no fue fácil. Eso me pasó y de ahí me quedé como Hidalgo la guerrillera, ¿no? Siempre decía eso, llamaba la Hidalgo y Borjas, las guerrilleras, decía la pizarra. Oh, íbamos nosotras, ¿no? Pero fue bueno, el curso me gustó. De hecho, viéndolo después, sí, aprendimos, pero esa fue la experiencia, y no me olvido de ella, por ejemplo. A ver, Oscar dice, clase de contabilidad llegué tarde y el docente acostumbraba a hacernos cantar en la clase para tener derecho a quedarnos. Era una forma de evitar las tardanzas, apelando a la vergüenza. Me pareció un método válido para castigar a las tardanzas. Era un reforzador negativo, ¿no? Justo de que vamos a ver. Muy bien. Ok, listo. Una vez cuando yo estaba en secundaria tenía un docente de matemática que siempre tareas y cuando no hacíamos nos castigaba con la regla, a patadas. Entonces de miedo teníamos que hacer siempre las tareas. Reforzador negativo, demasiado negativo. Y era ya castigo. Ok, muy bien, Nélida. ¿Cómo es, no? No sé hace cuántos años era, pero yo recuerdo que yo no tengo más de 40, pero en la primaria, con paletas nos daban en la mano cuando no sabíamos o cuando no hacíamos tarea, ¿no? Siempre he sido, me oponía a eso, opositoria al golpe, al maltrato, al castigo, así, y bueno, paraba en dirección porque les contestaba a los maestros. Me acuerdo que usaba la frase, claro, como a ti no te duele, quieres que los demás sufran dolor. Ya, pero, no me va a doler, un ratito me va a doler. Igual no tarea, ¿no? Era así bien desafiante y pues paraba en la dirección. Claro que sí hacía mis tareas, pero solo era de llevarle la contraria a la maestra, ¿no? Del miedo al castigo todos cumplían. Sí, utilizaban mucho el castigo para que nosotros pudiéramos aprender la responsabilidad, ¿no? Que es el fin de las tareas. De las tareas es que reforcemos el conocimiento que hemos adquirido en el aula, pero también el que nosotros vayamos aprendiendo esta función ejecutiva que es la planificación, la organización y la responsabilidad. Ajá, a ver, Johnny, acá, cuando estudiaba
secundaria tenía un profesor de comunicación que era muy gestual. Cuando impartía su clase y había un compañero que a su espalda lo imitaba, y siempre hay. Y cuando daba la vuelta, mi compañero se ponía serio. Eso me causaba mucha gracia y trataba de no reírme. El profesor se dio cuenta de que yo hacía el esfuerzo de no reírme y él me envió a los servicios higiénicos a lavarme la cara. Sí se dan cuenta cuando nosotros no lo respetamos, ¿no? En clase estábamos trabajando escultura y yo llevé la música, pero una música muy lenta. Vino el profe y dijo, uy, con esa música. Y un compañero al instante me preguntó si podía cambiarlo. Aunque yo no quería, le dije que sí. Y pues puso otro CD de cumbia más activa y verdaderamente el ánimo de la clase cambió de estar aletargados. Todos avanzamos mucho más rápido en nuestros trabajos. ¿Quién es? Romane. Romane, creo que tú eres de mi club. Bienvenido, bienvenido. O yo soy de tu club. Yo trabajo muy bien con música muy tranquila. Música, es más, hasta a veces triste, ¿no? Música así de bailar me distrae mucho, sigo mucho los ritmos y no me concentro. Entonces, tiene que ser una música calmada para yo poder hacer mis cosas. A unos les funciona muy bien, la música los activa y a otros sí, sí, no fue Romane, fue Olger Peña. Ujú. Entonces, a veces así la música no tiene el mismo efecto, ¿no? Nuevamente, lo llevo, mismo reforzador, diferentes experiencias. Mismo estímulo, perdón, diferentes experiencias, ¿no? Diferentes respuestas. Ok. Mari dice, en mi viaje de promoción de quinto de secundaria fuimos a Ica y algunos habíamos comprado los vinos tradicionales de allí y la mayoría lo había colocado por fuera y por el vaivén del carro regresando a Lima a unas paradas, uno de los profes se había dado cuenta que algunos varones estaban más escandalosos de lo normal y pararon los carros, nos hicieron bajar y era que estaban ebrios y a ver que habíamos comprado los vinos, no estaban, uy, ellos, estas cosas. Sí, pues. Magali dice, ya aprendí la tabla de multiplicar en menos de una semana, pero porque tenía miedo de que me caiga regla en la mano, aunque sí recibí varias veces porque no nos podíamos equivocar. Sí, yo siempre me quejaba con mi mamá y mi mamá me decía, ah, eso te pasa por respondona, ya ves. Demoraron la llegada para que se les pasara. Muy bien, ¿a quién más le han pasado experiencias parecidas a las que nos han platicado Romane, Magali, Olger, ¿qué más? Johnny, Salustiano, Nélida, ¿no? Oscar, ¿a quién más le ha pasado? ¿A quién le tiraban la mota? Orgulloso, o la tiza, cuando todavía nos enseñaban con tizas. De repente por la década antes del 2000 hasta el 2005, por ahí. ¿Les ha ocurrido? Sí, muy bien. Tenía un auxiliar de edad, el señor Pérez, era una persona excepcional. Cuando un profesor faltaba, él los cubría. Sabía todas las áreas y lo más admirable que tenía una paciencia con nosotras y siempre nos aconsejaba con cariño. Era todo un caballero. Rara vez nos sancionaba, generalmente nos hablaba sobre el valor del estudio y el esfuerzo que nuestros padres hacían por mandarnos a estudiar. Era una excelente persona. Muy bien. Qué bueno que nos contaste esta experiencia, Zaida. Zaida, ¿qué hacía que vincularas más con este maestro? ¿Mm? ¿Qué hacía? ¿Qué cambio hacía? ¿Qué distinto hacía él que vinculabas mejor con este maestro?
su afecto hacia nosotros. Ajá, ya, ahí está. Muy bien, muchas gracias porque esto me da pie para que yo pueda aperturar la clase de hoy. No me he olvidado de lo que les dejé, lo que les dije la semana pasada, lo vamos a ver al final como parte de la socialización, pero vamos a avanzar con esto para que no nos quede corto el tiempo. Entonces, hoy vamos a aprender acerca del aprendizaje emocional, al aprendizaje social y el aprendizaje emocional. Muy bien. Y la dinámica que hemos hecho hoy tiene mucho que ver con la forma en cómo nosotros vamos a ir interactuando con el medio, ¿ya? Y sobre todo, cómo es que este medio o este entorno o el ambiente va a ir afectando en nosotros, qué cambios va a producir. Y gracias a la experiencia de Zaira, tengo la herramienta perfecta para poder explicarles. Muy bien, voy a empezar a presentar. Por favor, me avisan si es que se ve bien. Van a ver una pequeña diferencia con la PPT que ustedes tienen. Luego le voy a pedir a nuestra coordinadora que les envíe la PPT que he cambiado. Es una hojita nada más que he añadido, ¿ya? Que es esta parte de acá. Entonces, presentarlas. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, gracias, Oscar. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver acerca del aprendizaje social. ¿Qué entendemos por aprendizaje social? Recuerdan que ya hemos visto un poco estas teorías sociocultural, la teoría del aprendizaje por observación de Bandura. Entonces, ¿qué entendemos por aprendizaje social? A ver, opiniones, pueden abrir sus micros, conversar. Sí, a ver. Sí. Abrieron su micro, pero Nélida, sí. Muy bien. Ni idea, la verdad, dice Oscar. Nélida. Nélida, sí, puedes abrir el micrófono. Nélida, ¿estás allí? Lo siento, mi ratito. Ok. Tengan cuidado, por favor, de no abrir el micrófono si es que no vamos a opinar. ¿Listo? Solo eso, nada más. Muy bien, Magali dice, a través del entorno, conocer a las personas. El aprendizaje es por entorno, ya que eso tiene como que da más impacto en nosotros. A través del entorno, el entorno influye. Ajá, muy bien. Ok. Entonces, el aprendizaje social es, ¿ya? El aprendizaje social es definitivamente uno de los conceptos que desarrolla Bandura, ya, sí se ve, ¿no? Desarrolla Bandura y por el cual él pues nos habla de ciertos conceptos que debemos tener en cuenta aquí, pero sobre todo él nos habla acerca de cómo es que nosotros vamos a aprender, cómo es que las personas van a adquirir conductas, habilidades, información que van a ir adquiriendo a través de hacer o participar en situaciones reales, ¿ok? Y estas situaciones reales pueden ser vivencias, pueden ser experiencias directas, pueden ser también situaciones o experiencias a través de la televisión, a través de películas, a través de internet, a través también de música. Entonces, este tipo de aprendizaje es muy importante que nosotros lo conozcamos exacto, porque se aprende de otros, ¿no? Dice
el aprendizaje social es que en la interacción con tu entorno, con tu medio, tú vas mirando lo que en otras personas te parece una conducta atractiva. Entonces, el aprendizaje social es un concepto que se va a relacionar sobre todo con cómo observo, el que yo imite comportamiento de otras personas y que en este proceso de adquirir los conocimientos, las habilidades y las actitudes, yo voy a observar, primero escojo el modelo, identifico la conducta, luego reproduzco la conducta, ¿ok? Entonces, esta teoría, la que vamos a estudiar hoy, está definitivamente propuesta por Albert Bandura, ¿ok? Y él destaca mucho la importancia acerca, ay, perdón, ahí está, se ve, ¿verdad? Él destaca mucho la importancia de los modelos de imitación de comportamientos como formas de aprender. Ahora, vamos desmenuzando este concepto. ¿Qué pasa si en el entorno yo siempre estoy con chicos que, por ejemplo, o sea, mi grupo, mi entorno social, son estudiantes, por ejemplo, que tienden a ser bastante responsables, que son muy metódicos, muy analíticos, ¿verdad? Que de repente es un grupo de estudiantes que siempre está esforzándose mucho para lograr la meta o para seguir el hilo de la clase, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el resto del grupo? ¿Qué pasa con el resto de personas? O de repente el maestro también tiene esas características. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Empiezan a observar esas conductas, tienen un modelo, ¿cierto? Se contagia, exacto. Pero este contagio, digámosle así, según la explicación de la teoría del aprendizaje social, es que yo empiezo a observar la conducta de otros, del modelo, de quien tengo ahí a mi referente, ya yo le empiezo a observar y empiezo a reproducir o a copiar esas conductas. Hay un concepto bien interesante de Bandura que es de la autoeficacia y habla acerca de lo que yo veo en otros, lo que yo identifico y digo, yo también puedo hacerlo y lo adopto y comienzo a representar esas conductas que yo identifico en el modelo. Ya vamos a ir viendo ahorita que el entorno también influye mucho en que esa conducta se pueda mantener o esa conducta se pueda extinguir. Bien, hasta aquí entonces vamos entendiéndonos respecto a lo que es la teoría del aprendizaje social, ¿cierto? Muy bien, entonces, en este contexto de la psicología, el aprendizaje social va a destacar la importancia de la observación y de la imitación de estos comportamientos. Entonces, el entorno es muy importante. No sé si ustedes escucharon, ya han escuchado de esta teoría y escucharon sobre sí, mi cita, muy bien. Escucharon sobre el experimento que hizo Bandura, ¿sí? ¿La escucharon o no? ¿Se acuerdan del experimento que hizo Bandura para poder demostrar su teoría? El experimento del muñeco bobo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, él expuso a dos grupos. Al primero lo expuso a imágenes violentas, imágenes donde los niños jugaban muy violento en el televisor y los niños solo observaban eso y representaban esas conductas con el muñeco bobo. Y el grupo de control era distinto. Ellos estaban expuestos a imágenes que eran mucho más tranquilas, el juego era mucho más respetuoso y los niños copiaban esto. Entonces, con esto demostró que las personas aprendemos del modelo que tenemos, ¿ok? Si en este modelo, el modelo solo es un modelo malo, entonces solo vamos a aprender eso, pero no porque lo podamos identificar si es bueno o malo, solo que eso es a lo que estamos expuestos. Por lo tanto, el aprendizaje social no discrimina que tú solo aprendas lo bueno o solo aprendas lo malo.
Cambiémosle la forma, que solo aprenda lo que es adecuado o lo que es inadecuado o lo que es correcto para mí o incorrecto para mí. ¿Listo? Entonces, todo lo que nosotros observemos lo vamos a aprender. Y aquí vienen los conceptos que es importante que los vayamos entendiendo. ¿Listo? Voy a cambiar la laminita. Y entonces, el aprendizaje observacional también, la teoría de Bandura también la vamos a identificar como aprendizaje vicario. ¿Ok? El aprendizaje vicario es el aprendizaje que habla acerca de que nosotros siempre vamos a aprender a través de la observación. ¿Y de la observación de qué? De experiencias de otros, ¿ok? Y no solo la experiencia de lo que vemos, sino también las consecuencias que resultan de esta experiencia. ¿Ok? Aquí viene el dicho, nadie sabe, no todos aprenden de ciencia, sino también de experiencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos acordarnos. Aprendizaje vicario es el aprender a través de observar a otros y de las consecuencias o reacciones de esta experiencia. Bien. Lo otro es, luego volvemos al ejemplo, ¿ya? Y lo otro es que Bandura también introduce estos conceptos. Se ve, ¿verdad? Voy a agrandarlo un poquito. Ok. La observación y la imitación. ¿Listo? Bandura aquí nos habla acerca de nos sostiene también que su teoría no solo se va a dar a través de la observación directa, sino también por el intermedio de la observación de las consecuencias que tienen estas acciones de las otras personas. Por lo tanto, como les dije hace un ratito, destaca mucho la importancia de los modelos a seguir y cómo es que las personas pueden aprender nuevas conductas y habilidades a través de la observación y de la imitación. ¿Listo? Entonces, vamos viendo aquí los conceptos. La primera, la observación e imitación. ¿Ya? Observación e imitación. Entonces, Bandura argumenta que estas acciones, que la observación de acciones, ya sean de sus padres, de sus maestros, de las figuras mediáticas, ¿ok? Sí se ve, ¿verdad? Voy a irlo agrandando y lo voy bajando. Ok. Ahí creo que va a ser. Ya, ahí va a ser. Entonces, él argumenta que pueden mirar o pueden tener como modelo, observar a los maestros, a los padres, a los amigos, mediáticas. Y esto lo pueden llevar a la imitación, ¿no? Entonces, la imitación se refiere o se basa en que yo observo la conducta que luego voy a reproducir. Y pasa al segundo concepto, que son los modelos. ¿Ya? Los modelos. Los modelos son el proceso de aprendizaje, por ejemplo, dentro de cuando ya se escoge el modelo, o sea, ya identificaste de quién vas a copiar estas conductas, de quién quieres aprender. Entonces, son las personas que van a servir como ejemplo, ¿ya? Y estos modelos, pues, van a influir en el aprendizaje. Tanto este aprendizaje puede influir en el comportamiento, en la actitud y también en la consecuencia de las acciones. ¿Ok? Dentro de los modelos hay cinco pasos que se va a dar para poder entender cómo es que se va a producir el aprendizaje. Muy bien. Primero, la atención. Perdón, son 4 procesos, ¿ya? La atención. Y es que la persona debe prestar atención al modelo y al comportamiento que se está exhibiendo. Entonces, ¿qué hago? Primero, me llama la atención algo, ¿cierto? Pongámoslo así. Los chicos ven a estos cantantes actuales, ¿verdad? Y comienzan de repente a querer vestirse como ellos, ¿ok? O las chicas ven a las cantantes que se pintan el cabello de fucsia, de rosado, de verde, de celeste, ¿no? O sea, hacen cortes o empiezan a hablar de una forma puntual y empiezan a copiar ese modelo. Ok, ya lo observaron. Luego, ¿qué van a hacer? Van a retener. Entonces, prestan atención a eso que les atrajo. ¿Ok? Atención, el observador va a
fijarse en esa conducta observada. Luego, la reproducción tiene que ver con cómo él aplica o cómo representa la conducta, cómo la reproduce, cómo vemos que la ha imitado. ¿Listo? Y la motivación tiene que ver con estas conductas o estos reforzadores que vamos a utilizar luego, que pueden influir en cómo se va a mantener la conducta. Entonces, la disposición para imitar el comportamiento observado depende mucho de la motivación. Si esto va a ser influenciada por recompensas, ¿y qué recompensa puede ser? Por ejemplo, unirse a un grupo donde más o menos tienen el mismo modelo, ¿no? Empezar a aliarse o a juntarse con compañeros que tienen este gusto, o de repente llamar la atención y hacer que amigos o amigas dentro del entorno se puedan unir a ellos o a ellas, ¿ok? Entonces, esa es la motivación. Si yo hago un cambio y obtengo el reforzador que busco, entonces esta conducta o esta conducta observada, ¿la voy a dejar de hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿La voy a dejar de hacer o la voy a mantener? ¿Siguen allí? ¿Siguen allí? La voy a mantener. Gracias, Magali. Sí, y es que es así, se va a mantener la conducta porque está siendo reforzada positivamente. Es decir, que el sujeto que identificó, que puso atención, que retuvo en la conducta, que imita, que la reproduce, tiene recompensas por lo que está haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿O qué pasaría si nadie se ve afectado a raíz de esa conducta? Por lo tanto, no recibe el reforzador que espera. Entonces, ¿se va a mantener o se va a extinguir la conducta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se mantiene o se extingue? Exacto. Si no es motivado, se va a extinguir. Muy bien. Y aquí tiene que ver mucho con el reforzamiento y con el castigo. Entonces, Bandura, dentro de la teoría, señala que las consecuencias que van a tener esta acción, que la persona va a representar, esa consecuencia puede ser negativa o puede ser positiva. Y lógicamente que va a influir en reforzar o en aumentar la probabilidad de que esto se repita o disminuye la probabilidad de que ésta se repita. ¿Okay? Entonces, los reforzadores van a aumentar la probabilidad de repetición, mientras que los castigos pueden disminuir esa probabilidad. Y ahí viene el condicionamiento clásico o el condicionamiento operante, que es a través de cómo las respuestas, en este caso operante, ¿ok? Que es estímulo, respuesta y reforzador. Y nuevamente, cómo se mantiene esa conducta después del reforzador. Entonces, en el reforzamiento vamos a tener vamos a observar cuál es, qué está afectando en el chico. Si la conducta que está mostrando es una conducta que es buena para él, que le va a ayudar, entonces reforzamos positivamente para que se repita y se mantenga en el tiempo. Pero si es una conducta que es inadecuada, lo que vamos a hacer es aplicar o un reforzador negativo o un castigo. No es lo mismo, ¿ya? Un reforzador negativo o un castigo para que pueda ir disminuyendo esa probabilidad y esa conducta se extinga. Y el otro concepto es el de la autoeficacia, donde habla acerca de esta creencia que tenemos nosotros de reconocer la capacidad la autoeficacia es la creencia que nosotros tenemos de eso que vemos, lo podemos reproducir. ¿Ok? Es como que, les voy a poner el ejemplo de la siguiente laminita.
¿ok? Para explicárselos. Acá está. Entonces, acá vamos con el ejemplo. Juan es un chico bastante tímido. ¿Y qué es lo que ha hecho Juan? Él ha estado observando que su compañero Pedro ha empezado a participar mucho más en clases, esfuerza más, los compañeros empiezan a reforzar esta conducta, el profesor lo encomia, ¿verdad? Él ya ahora expresa sus ideas de manera clara, confiada, y pues los compañeros han empezado a comenzar a reforzar esa conducta. Bien, Juan, qué bueno, oye, buena tu idea, yo pienso lo mismo que él, ¿verdad? Entonces, esos reforzadores hacen que Pedro se vaya manteniendo la conducta que ha mostrado. Y Juan dice, si Pedro, que es como yo, medio tímido, miedoso, callado, ha podido hablar en público, yo también puedo. Entonces, eso que he observado, eso que vi que Pedro pudo hacer, que al superar su timidez, yo lo veo con mi capacidad de autoeficacia y digo, yo también puedo hacerlo. Y lo replico. Entonces, yo ya creí que puedo hacerlo. Escojo mi modelo, identifico la conducta que voy a reproducir y luego pasa por este proceso, ¿no? Modelo, identificación de la conducta, reproducción de la conducta, luego la parte de reforzadores, ¿verdad? Y los reforzadores en este caso va a ser los reforzadores va a hacer que la conducta se pueda mantener en el tiempo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos entendiendo, ¿sí? Vamos entendiendo cómo se da el proceso de aprendizaje por observación. Ok, entonces, según esta teoría, ¿qué es lo importante? ¿Qué debemos tener en cuenta? Muy bien. Según esta teoría, ¿qué es lo importante? ¿Qué hay que observar? ¿Qué conducta escogen? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, maestro. Sí, ok. Les decía, ¿qué es lo importante? Ver a quién van a seguir, qué modelo van a escoger, qué conducta van a identificar, qué es lo que debemos tener en cuenta entonces. ¿El modelo o la conducta? Chicos, ¿qué hay que tener en cuenta? Según la teoría, exacto, gracias Adriana, la conducta. El modelo en realidad es lo que nosotros miramos como con esta capacidad de autoeficacia y decir, yo puedo hacer eso, yo lo puedo lograr, ¿verdad? Pero hay que mirar bien qué conducta es la que se va a modelar, ¿ya? ¿Qué conducta es la que yo voy a reproducir? Y sobre todo, ¿qué lo va a reforzar? ¿Qué lo motiva? Entonces, cuando nosotros hablamos del aprendizaje social y las emociones, tiene que ver con esto, ¿ok? En cómo el entorno va a influir en que el estudiante vaya aprendiendo ciertas conductas o vaya dejando de reproducir ciertas conductas. Y siempre es la conducta. Puede que esté en un entorno donde no es muy bueno para él, pero el chico no copia ninguna conducta porque no ve a nadie como modelo. Por lo tanto, no hay problema en que esté en ese entorno. La identificación de la conducta es lo que nosotros vamos a estar atentos para saber si la vamos a reforzar negativamente, reforzar positivamente o castigar la conducta para que se extinga. ¿Listo? Eso es lo importante que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios del desarrollo emocional en el ámbito educativo? ¿No? Zaira nos decía, este profesor era el suplente, se sabía todo, pero más que las clases, era el consejo que nos daba de la clase, del esfuerzo, de la gratitud, este don de gente. El don de gente, ¿cómo se manifestaba? Empáticamente.
¿verdad? Esto de que él tenía para relacionarse con los estudiantes. Entonces, vamos a ver cuál es el beneficio de ese tipo. No, no es un tema semántico más que todo, pero según el modelo clásico es castigo, reforzador positivo y reforzador negativo. Es castigo, es un castigo, no es una consecuencia. La consecuencia podría ser lo que ocurre después de aplicar el reforzador. Ahora mucho adolecemos, dice, no uses el no, no hagas esto, no hagas lo de allá. Depende mucho de los criterios que tengan cada uno de ustedes, ¿no? Es cuestión de semántica, como una compañera hace poco me dijo, oye Jessica, tú siempre dices que nosotros debemos negociar, pero ¿no te parece mejor si sería llegar a acuerdos? Y yo le digo, ¿cómo llegas a acuerdos con un niño que no sabe? Perdón, que no sabe negociar. ¿Cómo llegas a acuerdos? Y vas de cero a más, ¿no? Primero vas imponiendo. Una vez que ya entiende quién marca el límite y quién tiene el poder, negocias. Una vez que negocias, acuerdas. Cuando ya sabes negociar, acuerdas. Entonces, es progresivo. No puedes de frente, a ver, ¿qué quieres? ¿Esto o esto? No. Porque es paso a paso, es a donde se quiere llegar. Se quiere llegar a al respeto, a la toma de decisiones, pero hay pasos que tienes que tomar para llegar allí. Por lo tanto, decir las consecuencias de tus actos, pero si él no entiende todavía o no le enseñamos cómo es que se llegan a las consecuencias de esos actos, no les pueden plantear eso. Tienes que ir paso a paso, reforzadores, el castigo, porque así nosotros, si queremos extinguir una conducta, ¿qué decimos, no? Ya, me acuerdo mucho de este ejemplo que una mamá hacía, ¿no? El niño no quería tomar el desayuno porque lo hacía muy rápido, era muy tardón y tomaba muy rápido y le daba náuseas. Entonces, la mamá le decía, igual vas a tomar la leche aquí o en la entrada de tu colegio, pero de que la tomas, la tomas. No, mamá, pero si no la tomas aquí, yo te la pongo en un biberón y antes de entrar al colegio la vas a tener que tomar. Entonces, el niño que entendió allí, ¿cuál es la indicación? Tomar la leche, ¿verdad? ¿Cuál era el castigo o el reforzador negativo, en este caso, reforzador negativo que se usaba para que el niño tomara la leche en la casa? El llevarle el biberón al colegio, tenía 6 años, ¿no? Y el niño decía, si me ven tomar con biberón, se van a burlar de mí. Ok. Entonces, el castigo era que se burlen de él, ¿verdad? No era una amenaza. Parece amenaza, pero es. La conducta es que tome la leche en casa. La consecuencia, si es que lo quieres llamar así, o el castigo vendría a ser, si no tomas la leche en casa, la vas a tomar en el colegio, pero ya no la tomas en casa, la tomas en biberón. ¿Ok? Entonces, la mamá lo que buscaba con este castigo era bajar la conducta de negarse a tomar la leche o tener que llevarla hasta la escuela, porque la empezó a llevar a la escuela. Y el niño ya no quería porque decía, no, me van a ver, se la tomaba rápido, no vomitaba, ¿no? Pero ya había empezado a presentar este tipo de conductas de que no querer tomar la leche en la casa. Entonces, con ese tipo de pauta, todos los días se fue extinguiendo, no la conducta de que llegara a tomar el biberón en el colegio, de que él hiciera pleito o se opusiera adentro de la casa tomar la taza de la leche. Entonces, aprendió a que la debería tomar allí y se acabaron. Creo que una semana luchó la señora. Me decía, es muy radical, si hago eso, va a funcionar. Va a funcionar. No era amenaza, era, hay dos cosas aquí. O tomas la leche aquí en la taza y tranquilo, o la tomas en el colegio, pero en biberón. Pero de que la tomas, la tomas. ¿No? Entonces el niño de 6 años decía, no, mamá, me van a ver con el biberón y yo no soy bebé, se van a reír de mí. Entonces, ¿qué decides? ¿No? ¿Aquí o en el colegio? Pero de que la tomas, la tomas. Entonces el niño, ya la tomo aquí. Empezó, tomo la mitad, ya, tomo un poquito.
tomo la mitad, así te queda la mitad, la llevamos en el biberón. Entonces el niño llegó un día que ya se sentó y tomó la leche sin pleito. Dijo, ¿el pan lo puedo llevar al colegio? Sí, el pan lo puedes llevar al colegio, no hay problema. Y la mamá también aprendió a bajar la ración, ¿no? Para que pueda tomarle el niño todo. Entonces se hicieron cambios, pero allí está lo que se busca. ¿Cuál es la conducta que deseas implementar? Que se hagan las actividades, en este caso, que el niño tome la leche en casa sin oponerse. ¿Y cuál es el plan que utilizas para que se pueda cambiar? El reforzador negativo, que en este caso era o tomarlo en el colegio. ¿Listo? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la respuesta a este reforzador negativo? Que el niño la tome en casa, que es lo que tú buscas. A las finales aplicaste el reforzamiento operante, ¿ok? Conducta, estímulo, perdón, respuesta y la respuesta, el reforzador, perdón, estímulo, siempre me equivoco. Estímulo, reforzador y respuesta. ¿Listo? Estímulo, reforzador y respuesta. Porque es a las finales lo que tú quieres. Amenaza no se usa, ese término de amenaza no es. ¿Ok? Es castigo. Y tú, no es que yo te amenazo, te pego si es que no haces eso. Eso está mal. Eso no es condicionamiento. Eso es agresión, donde ustedes quieran verlo. El condicionamiento es un estímulo, un reforzador y una respuesta a partir de ese reforzador. ¿Ya? La amenaza vendría a ser un recurso al que no deberíamos recurrir, porque no es, ¿cómo es? ¿Aló? A ver, ¿quién encendió su micro? ¿Quiere opinar? Muy bien, volvemos al tema, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los beneficios del desarrollo emocional en el ámbito educativo? Nosotros debemos promover dentro del aula el que enseñemos educación emocional o el que podamos reforzar la parte de la parte emocional, porque esto va a ayudar a que las condiciones dentro del aula sean mucho más comprensivas, a que el chico también o que el estudiante pueda expresar lo que siente o lo que piensa de manera mucho más segura. Y sobre todo que cómo y qué actitud hay que tener frente a esa emoción nos va a ayudar a regular la emoción. ¿Okay? Es un proceso. ¿Y cómo va a afectar el que el estudiante aprenda a regular sus emociones? Primero, mejora el bienestar emocional. Y esto tiene que ver ante situaciones, por ejemplo, que el chico pueda, que el estudiante, siempre digo, que el estudiante tenga que ir sintiendo o buscando, desarrollando estrategias para poder afrontar estas situaciones ansiosas, ¿ok? Entonces, cuando el estudiante tiene técnicas de manejo, por ejemplo, de estrés, puede ser más capaz o tiene mayor capacidad de poder enfrentar estas situaciones que lo hacen sentirse abrumado, cansado, de repente inseguro. Entonces, el trabajar la parte emocional mejora el bienestar, ¿ya? Mejora el equilibrio emocional. ¿Esto en qué impacta? En que haya un mejor rendimiento académico, ya que puede concentrarse más en los estudios, en las tareas, y esto, lógicamente, que mejora la calificación, incluso la interacción que tiene con el entorno, ¿ya? ¿Qué más va a hacer? El que nosotros vayamos entrenando en desarrollo emocional va a mejorar las relaciones sociales, ¿ok? Porque van a empezar, ok, Melba, ya lo vemos en un ratito, porque el alumno va a empezar a hacerse, ¿ya? Va a empezar a hacerse, va a empezar a aprender estas capacidades para que pueda resolver problemas, tomar decisiones, ser mucho más empático. También va a permitir que pueda trabajar de manera más efectiva en proyectos grupales. ¿Ok?
Entonces, es importante que nosotros ayudemos que los estudiantes vayan aprendiendo esto para que puedan ir mejorando sus habilidades sociales. Mejores habilidades sociales, hay mejor relación dentro del aula y por lo tanto se pueden evitar situaciones como bullying o se pueden evitar situaciones en las que los chicos van a sentirse inseguros, incluso al momento de querer expresar lo que están pensando, sintiendo. A las finales, ¿qué buscamos nosotros? ¿Ok? Con el desarrollo del aprendizaje emocional. ¿Qué buscamos? Que los estudiantes vayan adquiriendo autonomía, ¿ok? Que vayan adquiriendo experiencia para que puedan ir adentrándose o preparando para lo que es estar fuera de la escuela. Nosotros le llamamos el que pueda manejarse o se prepare para la vida, ¿no? Entonces, cuando se desarrollan estas habilidades emocionales desde pequeñitos, ellos van a tener mucho más probabilidades de poder enfrentar situaciones en los que puedan o ponerse en situaciones vulnerables o en situaciones estresantes o en situaciones ansiosas y que ellos puedan enfrentar estos desafíos con resiliencia, ¿ok? Asimismo, puedan saber escoger estas amistades positivas. Les decía yo, el chico puede estar en un entorno bastante hostil, el individuo, pero no tomar esas conductas como modelo. ¿Y por qué? Porque va teniendo juicio, ¿verdad? Porque tiene criterio. Entonces, no nos fijemos en más, no es que no nos fijemos, sino que más que el entorno en el que va a estar es el modelo que él va a tomar, la conducta que va a querer reproducir. Si tiene estas habilidades, esta preparación para la vida, si tiene esta capacidad de discernimiento, esta capacidad de toma de decisiones y de conocer qué es lo que quiere para sí mismo, o sea, lo bueno para sí, entonces va a ser mucho más difícil que al estar en entornos donde puede haber una influencia negativa, el chico decida alejarse. ¿Ok? El estudiante decida alejarse. Y eso va a redituar que dentro del aula nosotros podamos tener un espacio seguro. ¿Ya? Al implementar el desarrollo emocional en el aula, pues los estudiantes se van a sentir más seguros, más cómodos y van a poder compartir lo que piensan. Imagino que cuando ese maestro, Zaira, les hablaba acerca de estas cosas, ustedes tenían espacio para poder corresponderle, ¿cierto? Sí, profe, mi mamá se levanta temprano, mi papá trabaja en otra ciudad, ¿no? O contaban su experiencia de por qué ser gratos, por qué de repente de corresponder a ese esfuerzo que se hace en casa, ¿no? Entonces, esto les va a permitir que ellos también puedan ir expresando. Y aquellos chicos, sí, ¿ok? Entonces, este espacio, allí se creaba el ambiente positivo, el ambiente seguro. Hay otras recomendaciones, por ejemplo, que dentro de las horas que podamos tener, así sean con estudiantes de secundaria, superior o estudiantes de primaria, podamos tener estos espacios chiquitos para poder generar estas actividades que empaticen, estas actividades que no solo tengan que ver con las cosas de la escuela, con información de la escuela, ¿no? Con conocimiento seglar, sino también con conocimiento emocional, porque esto es lo que va a vincular, ¿ya? Vincula a maestros, vincula a estudiantes. Entonces, eso es lo que debemos buscar dentro del aula. ¿Bien? Ahora, ¿qué enseña la inteligencia emocional? ¿Ya? ¿O qué enseña las habilidades emocionales? Entonces, lo que nos va a enseñar es aprender a regularnos emocionalmente. El regularnos emocionalmente es identificar la emoción que estamos sintiendo, ver qué respuesta va a generar a raíz de esa emoción, cuál es la actitud con la que yo voy a asumir la emoción y a entender a las otras personas. ¿Ok? Si yo estoy regulado, yo entiendo, comprendo, no tomo las expresiones de otras personas como propias, no las tomo, no me afectan, digámosle así. Yo entiendo el por qué puede aportarse una persona de una manera y no es por mí, no es porque yo lo genero, no es porque yo sea así. ¿Listo? Eso ayuda a la regulación emocional. Entonces, ¿qué más permite? Que las relaciones mejoren, las relaciones interpersonales. Si yo entiendo lo que tú estás sintiendo, entonces soy empático, ¿cierto? Soy empático, pero no demasiado empático.
y comienzo a entender tu comportamiento. Mejora las relaciones interpersonales. También me permite que yo vaya tomando decisiones mucho más informadas o mucho más analizadas. Esto va a lograr que nuestros estudiantes pues sean más resilientes, ¿ya? Y puedan ser más flexibles o adaptables. Entonces, ante circunstancias que son adversas o ante situaciones que no puedan, digámosle así, no funcionan como uno quiere o no sigue el plan, entonces van a poder adaptarse, reestructurar y volver a empezar. ¿Listo? Ahí está la resiliencia y la adaptabilidad ante las circunstancias del evento. También vamos a ir generando esta motivación intrínseca. ¿Ya? Recuerdan que la clase pasada veíamos que es mucho más importante que nosotros desarrollemos la motivación interna porque cumple esta función de satisfacción personal, ¿verdad? La motivación intrínseca. Entonces, es importante que yo enseñe inteligencia emocional a mis estudiantes. Y también mejoran las habilidades de comunicación. Me voy a comunicar mejor, ¿no? Y tú siempre me dices lo mismo, ¿no? Las cosas que sueles decir a mí me incomodan, ¿ves? Yo no acuso. ¿Se acuerdan? Ya les enseñé no, todavía no les he enseñado el triángulo dramático. Pero ahí vamos a ir entendiendo un poquito estas cosas. Entonces, las habilidades comunicativas es importante que también yo las vaya notando. ¿Cómo es que hablo? ¿Cómo es que me refiero a las situaciones? ¿Hablo de la otra persona o de lo que me hace sentir a mí? Y ahí está la regulación emocional. ¿Ah? Entonces yo no acuso, yo hablo de lo que yo estoy sintiendo en ese momento a raíz de la conducta que están teniendo para conmigo. Regulación emocional, mejoro las relaciones interpersonales, puedo pensar mejor la situación y lógicamente hablarlas o expresar lo que siento. En vez de quedarme callado, pues yo expreso mi malestar de manera respetuosa. Y esto va a redituar en que se va a prevenir este agotamiento o este estrés, ¿ya? Que pueden generarse dentro de la interacción de los estudiantes en el aula. Entonces, desarrollar estos programas o tener estos espacios dentro del aula va a enriquecer la experiencia de aprendizaje, ¿ya? Y sobre todo va a permitir que nuestros estudiantes vayan incorporando estas habilidades de inteligencia emocional para que se enfrenten a la vida. Eso es lo que se busca. Sí, Magali, es muy importante. Es distinto decir, me tienes harto, a decir, estoy cansada de la situación. ¿Ves? No es tanto lo que decimos, sino como lo decimos. Harta me tienes, a veces decimos, ¿no? Porque estoy agotada por lo que sucede. Hablo de mí. No hablo de lo que otro genera en mí, hablo de lo que yo estoy sintiendo. ¿Ok? O, por ejemplo, estos casos, al final del curso, les voy a pasar una PPT también que es sobre un caso, de repente les ponen el video, que suele pasar, ¿no? Cuando los chicos comienzan a hostigar a otros, por ejemplo, para buscar caer bien. Entonces, ahora es un poco contrario. Antes tratábamos bien para agradar, ahora tratan mal para agradar. ¿Sí? Es un poco la distorsión que hay en esta percepción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, suele pasarnos que cuando los chicos tienen poco manejo emocional y basan lo que van a sentir en la aceptación o validación del entorno, y este entorno va a reforzar conductas que no son adecuadas, por ejemplo, yo recurro a la humillación o a la burla de alguien para que todos se rían, ¿no? Yo hago un chiste, digo, Jessica tiene la cara de papa, y jajajaja, se ríen todos en el aula, ¿no? Sí, cara de papa, y me comienzan a decir cara de papa. Él recurrió a la burla para poder generar simpatía con sus compañeros. Y si sus compañeros se ríen de eso, por lo tanto, están reforzando la mala conducta del chico, ¿verdad? Del estudiante. ¿Y qué genera en mí? ¿Ok? ¿Qué genera en mí? Entonces, si yo no tengo esta regulación emocional o estas habilidades emocionales
entrenadas o en proceso de entrenamiento, entonces yo me voy a sentir humillada, avergonzada, intimidada, vejada, me voy a ir sintiendo mal. Pero si yo ya voy teniendo estas habilidades, yo puedo decirle, ah, sí, pues cara de papa, es que estoy cachetoncita, lo tomo con humor, ¿no? Y no dejo que me afecte, o no le respondo, o no lo tomo personal. Entonces le digo, tú con tus bromas, o empiezo a responderle de otra forma, ¿ok? Me comunico mejor. Y a los que se ríen, a ver si con ustedes se bromearan, que puede ser otra de las estrategias, ¿no? Y si se bromearan de ti, ¿te reirías? ¿No? Entonces, cambio la situación a una reflexión. Resiliencia y adaptabilidad. Prevengo el estrés. Entonces, por eso es importante que yo gestione. Miren, es muy popular, por eso les digo que a veces los chicos ahora reforzamos lo incorrecto, ¿no? El entorno refuerza mucho lo incorrecto. Entonces, alguien por ahí del grupo puede decir, oye, la forma en cómo tú estás expresándote de la niña no está bien, ¿no? Y qué mal que estás. Y lo castiga, ¿ven? Reforzador negativo. Hay una respuesta distinta a lo que él espera. Y puede ser como que se muñequee y deje de hacerlo. O puede ser que no le interese y lo siga haciendo. Y también entres tú a la bolsita de los fastidiados, ¿no? Entonces, lo primero es entrenar a los chicos que identifiquen cuándo son estas conductas que son inadecuadas y cómo responder ante estas conductas. Es lo que les estoy... Ay, disculpen, me están llame y llame, me distraen. Es lo que les estoy indicando ahorita. Entonces, aquellos muchachos que de cierta manera buscan simpatizar con otros, o como ustedes le dicen, buscan la popularidad, pero lo buscan de manera en que humillando a otros o fastidiando a otros, van a conseguirlo, ¿verdad? Y eso es porque falta trabajar en esta identificación de cómo me siento, de cómo manejo las situaciones externas. Falta ir dándole a los estudiantes habilidades emocionales. Es importante. Vamos a ir viendo la otra partecita. ¿Ya? Entonces, por ahí, ¿qué estrategias puedo utilizar yo para poder ir enseñando o para poder ir mejorando las habilidades sociales? ¿Ya? Y acá, Zaira, aquí me dijo, ¿cómo puedo utilizar con los chicos? Ay, se me fue la pregunta. ¿Qué reforzadores podemos usar con estudiantes con discapacidad severa? Ya, antes de que se me olvide, para entrar a las estrategias. La forma en cómo nosotros vamos a aplicar los reforzadores, ya, tiene que ver mucho también la capacidad que tienen los estudiantes para entender los reforzadores, ¿ok? Entonces, sí es bien puntual que nosotros tengamos que personalizar las estrategias según la necesidad de cada estudiante, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si el estudiante me dices que tiene discapacidad severa, ¿no? Ya, supongamos, a mi estudiante le gustan mucho las pegatinas, le gustan mucho los stickers, ¿cierto? Y yo lo que estoy buscando es que el estudiante disminuya la frecuencia con la que se levanta e interrumpa la clase, ¿listo? Entonces, yo le digo, le pongo un cuaderno bonito, le decoro un cuadernito y le digo, cada vez que tú, te quedes sentado por tanto tiempo, o sea, si en el día tú te levantas 20 veces, si tú te levantas 15 veces, entonces yo te voy a dar 15 pegatinas, ¿ok? Si tú te levantas, perdón, al revés. Si tú te levantas 15 veces, yo te voy a dar solamente 5 pegatinas por esas 5 veces que no te levantas, ¿no? Cada vez que no te levantes, yo te doy una pegatina. Entonces, cada vez que pasa el tiempo y yo veo que no te levantaste, yo refuerzo una pegatina. Pasa el tiempo y no te levantaste, otra pegatina. Y así voy disminuyendo. Si el chico se levanta cada vez que cada vez que se levanta, yo le quito una pegatina. Puede ser una forma. Lo otro, para que te entiendas, le das el cuadernito con algún sticker y cada vez que se levante, le retiras. ¿Qué va a ser más sencillo? Le retiras.
Entonces, con esto que estás haciendo, aplicas reforzador negativo. Este es tu cuadernito, ¿listo? Este es tu cuadernito y acá van a estar las pegatinas. Y lo que haces, supongamos que el niño se llama, Josué. Entonces, Josué se levanta y hace ruido, entonces yo cojo el cuaderno de pegatinas, lo miro y le digo, Josué, te voy a quitar una pegatina porque te levantaste cuando no tenías permiso. Nuevamente se para, hace bulla, Josué, te voy a quitar una pegatina porque no tenías permiso. Si en el día tiene 20 pegatinas asignadas, yo le voy a dar solo las pegatinas que ganó y eso le voy poniendo en su cuaderno. ¿Listo? Entonces puede ser uno. O de repente al niño le gusta llevar juguetitos al colegio, ¿no? Llevar juguetitos. Entonces, dependiendo de la cantidad de pegatinas que ganó en el día, tú le dices, mañana no puedes traer juguetitos al aula, porque solo te has ganado 5 pegatinas. Si tú llegas a 8 pegatinas, vas a poder traer un juguetito al colegio. ¿Ya? Entonces, cosas así, que tú utilices reforzadores tangibles. Otro que puedes utilizar, por ejemplo, es darles minutos adicionales o incorporar dentro del trabajo que va a hacer actividades preferidas por él, ¿no? Supongamos, queremos, ¿qué le pueden gustar a los chicos? Ya, carritos, le pueden gustar los carritos, ¿no? Sí, carritos puede ser, ya. Entonces, le gustan los carritos al estudiante, ¿no? Y siempre anda con el zoom, 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 ¿no? Pongamos. Entonces, tú le puedes hacer una pista de carreras con cartulina y con plastificada, ¿no? Y le puedes hacer un carrito de cartoncito o un carrito plano, ya no en 3D, sino un carrito plano, y que él empiece a trabajar trazos, por ejemplo, con la motivación que él quiere, los carritos, con el reforzador. Entonces, lo ayudas a que vaya haciendo trazos dentro del aula, pero con el reforzador de los carritos que le gustan. Entonces, estás utilizando allí una estrategia relacionada o estás reforzando las actividades incorporando cosas que a él le gustan, ¿ya? Cuando se trabaja con niños con discapacidades intelectuales severas, sí hay que tener mucho en cuenta cuáles son sus necesidades individuales, ¿ya? Utilizar muchos recursos auditivos, muchos recursos visuales, muchos estímulos táctiles también, ¿ya? Mucho estímulo táctil para que pueda ir ingresando información a su cerebro. Y sobre todo, puedes utilizar reforzadores también de autonomía, ¿no? Para que tome decisiones. Imagínate que utilizas las cartillitas con los stickers y ya él va aprendiendo a controlarse. Entonces, cada vez que él controla su conducta, tú le puedes decir, ¿quieres? Ahí empiezas con la negociación, ¿no? Se va a parar y tú le dices, ¿quieres una pegatina más en tu cuadernito? ¿Quieres una pegatina más? O empiezas con sellitos quizás. Y él te va a decir, sí. Entonces, ¿qué debemos hacer para que te ganes la pegatina? No me debo levantar ahorita porque no tengo permiso o pedir permiso, ¿no? Ok, entonces ya entendió, le da su pegatina porque entendió la pauta. Entonces, el niño mismo te va a decir, Miss, ya no me paré, pedí permiso, mi pegatina. Ok. A medida que pase el tiempo, cuando tú ya veas que la conducta se va implementando, ya no vas a ir dando por cada vez que el niño se deja de parar o cada vez que el niño pide permiso. Ya lo ves en el día, ¿no? Si él en el día estuvo constante pidiendo permiso o no se levantó de la silla o no distrajo a otros compañeros, ya le das una sola pegatina, ¿no? Tu pegatina del día, tu reforzador. Es decir, que vas haciendo más larga la forma en cómo vas a reforzar. Misma conducta o conducta mantenida, pero vas reforzando ya no al instante, sino vas alargando la forma en cómo vas a reforzar. ¿Okay? Entonces, es importante que nosotros vayamos manejando bien el sistema de recompensas para que podamos aplicarlo con los estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder mejorar el clima emocional en el aula? Buscar primero construir relaciones positivas. ¿Listo? ¿Cómo construyo relaciones?
positivas. La TV para que miren los dibujos no puede ser depende de qué es lo que tú quieras, ¿no? Pero le ayuda más los estímulos tangibles, estímulos táctiles, visuales, auditivos, visuales que él pueda coger incluso, ¿ya? Construir relaciones positivas. Entonces, el que yo le dé tiempo, el que los escuche, el que me vea como modelo, el que ellos me vean a mí como una persona a la que pueden acudir para poder resolver situaciones, entonces va, y que yo las resuelva, va a ir construyendo estas relaciones positivas. Promover la empatía también, ¿no? Situaciones en las que ellos puedan ir tomando pequeñas decisiones o que puedan entender cómo se siente el otro compañerito. Entonces, promover la empatía nos va a enseñar. Por ejemplo, yo tengo el caso de un niño que es muy intenso, ¿ya? Digámoslo así, que es impulsivo. Entonces, tiene su hermanito de 2 años y él cada vez que está emocionado va y lo apachurra, lo aprieta tanto y el niño dice, ¡ay! ¡Ay! Me duele, ¿no? Ay, comienza. Entonces, él está demostrando su cariño, pero como es muy impulsivo, lo hace muy fuerte. ¿Cómo le estoy enseñando? ¿Cómo lo estoy desensibilizando? Entonces, cada vez que él se siente emocionado, primero se abraza y luego va y le da cariño. Entonces, yo le digo, escucha a tu hermanito, ¿qué está diciendo? Escúchalo, ¿no? Y dice, cuando ya lo aprieta muy fuerte, le digo, no sé, Josecito, ¿qué has sentido, Josecito? Me dolió. ¿Dónde te dolió? Aquí, porque puso su mentón. Entonces, ¿qué emoción ha sentido tu hermanito, no? Dolor, tristeza. Ajá, tristeza. ¿Y eso queremos que sienta? No. ¿Tú estás triste? No, feliz. Entonces, ¿qué emoción quieres que sienta tu hermanito? Tu felicidad, ¿verdad? Entonces, te abrazas tú primero fuerte y luego le abrazas a él más despacito. Entonces, yo le voy enseñando que reconozca las emociones de su hermanito, del otro compañerito, y que también vayan dosificando la forma en cómo muestra su felicidad. Aquí también vas enseñándoles habilidades emocionales, ¿verdad? Identificación y expresión de emociones. O que vaya él, por ejemplo, cuando está enojado, primero me tiraba las cosas. Ahora cuando está enojado, ya sabe, técnica de respiración. Entonces él dice, el fueguito me baja, el fueguito me baja, el fueguito me baja, ¿no? Porque yo le empecé a enseñar así, como cuando nos molestamos, como que si nos llenamos de fueguito y tenemos que irlo bajando. Ustedes tienen que ir buscando estrategias también para poder ir enseñando estas habilidades emocionales. ¿Funcionan con todos? Sí, pero no con todos funciona la misma estrategia, es la técnica, pero la estrategia la van adaptando. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para mejorar el clima emocional en el aula? Vamos a crear normas y valores. Algunos me van a decir, son acuerdos, ya les manifesté. Sí son acuerdos, pero dependiendo la edad y dependiendo la forma en cómo responden también los estudiantes. Entonces, las normas y los valores van a poder ustedes implementarlos dentro del aula para crear un sistema, digámoslo así, de pautas que algunas no van a ser negociables, otras sí van a ser negociables y otras van a ser acuerdos. Entonces, junto con los estudiantes es importante que se cree este sistema de normas y valores y acuerdos, ¿ya? Que promuevan el respeto mutuo. Esto me va a servir a que podamos también tener esta apertura para fomentar la comunicación abierta. Que los chicos vayan aprendiendo a negociar, que vayan aprendiendo a identificar qué está bien, qué dentro de todo qué está mal, cuáles serían las conductas adecuadas o la conducta que se esperaría en respuesta a una situación. Entonces, fomentar la comunicación abierta nos va a permitir que los chicos se vayan poniendo cómodos, compartan lo que ellos piensan, ¿ya? Y poner casos, dependiendo de la edad también de tus estudiantes, poner casos para que ellos vayan juzgando si se hizo bien o no se hizo mal. ¿Ok? Celebrar el esfuerzo y los logros. Entonces, cada vez que un estudiante de ustedes logre manejar la situación o manejar sus emociones, hay que reconocerlo, ¿no? Hay que reconocerlo. Entonces, es importante que yo esté atenta. Voy a estar atenta a los 30 o 25 alumnos que tenga en aula. No, difícil que esté atenta a todos, pero tengo que intentarlo, ¿ok?
Entonces, tengo que estar pendiente de cómo son las interacciones. Cuando tú ya conoces a tus estudiantes, entonces ya te vas dando cuenta de, por ejemplo, las expresiones físicas, los tonos de voz, con quién juegan, las alianzas que van teniendo dentro del aula. Entonces, yo me voy a ir dando cuenta de esto a medida que las conozca. Entonces, quienes empiezan a, por ejemplo, alguien habla y se empiezan a burlar, Alguien llega de Venezuela. ¿ya? Tengo que estar atento. Entonces, sí es importante que esto yo esté pendiente de cómo funciona mi aula para poder ir identificando qué situación podría estarse saliendo de las manos, ¿ya? Invitar también a los estudiantes a participar, entonces, sobre las decisiones que hay que tomar en el aula, ¿ya? Los puede hacer sentir valorados, ¿ok? Cuando nosotros orientamos a los estudiantes a que resuelvan conflictos de manera constructiva, en vez de yo resolverlos, invitarlos a que ellos los vayan resolviendo, entonces también voy a generar que mis estudiantes vayan utilizando estos recursos emocionales o estas habilidades emocionales como la escucha activa, la resolución de conflictos, la regulación emocional, la identificación de emociones del otro, la empatía. Entonces, ellos van a poder resolver situaciones conflictivas más respetuosas, ¿ya? Al principio tú vas a recurrir a métodos como la negociación, como el arbitraje, o de repente como la mediación. Pero este trabajo previo que vas a hacer los va a llevar a que ellos resuelvan solo los problemas, ¿ok? A que los resuelvan constructivamente. Una cosa que debemos tener en cuenta es cuando los muchachos estén molestos, no los forcemos a resolver situaciones, ¿ok? No los forcemos, démosle el espacio para que puedan calmar, analizar la situación y luego llegar a la construcción, a la resolución de los conflictos de manera constructiva, ¿ya? Y lo otro es que tú tienes que ser el modelo. Entonces, como maestro, tú tienes que representar o tienes que ser ese modelo a seguir y demostrar cómo vas a manejar las emociones y los conflictos de manera positiva. Si yo reacciono molesto ante la queja de mis estudiantes, ¿qué les voy a enseñar? ¿Qué le voy a enseñar? ¿O qué les estoy enseñando? A enojarse de las críticas, sí. Y sobre todo, les estoy enseñando a reaccionar de manera impulsiva ante una situación. Entonces, yo tengo, Nélida, cero tolerancia, no controlar emociones, ¿ok? Nélida, no sé si levantas la mano porque quieres opinar o de repente por ahí escucho una niña que está jugando. Avísame, ¿sí? Ok, a no controlar emociones. Por lo tanto, también les estoy enseñando que cuando existen estas interacciones o estos conflictos o microconflictos dentro de las interacciones, no me digan nada, ¿verdad? Ay, otra vez con la queja, otra vez molestando. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Si yo soy el modelo, es escuchar primero, escucha activa, acuérdense. ¿Qué sucedió? Escucho a ambas partes. Yo sé que es desgastante, pero es algo que necesitamos trabajar al principio así fuerte, fuerte, y de ahí los chicos van entendiendo 2 o 3 veces y ellos entienden muy bien cómo es la forma en cómo van a tener que interactuar. ¿Okay? Van a controlar, van a identificar rápido la conducta modelo y luego la van a reproducir. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo el tema de los reforzadores, ya para que no se nos quede en el aire.
Entonces, recuerdan que en la clase pasada estábamos viendo las diferencias entre el condicionamiento operante, ¿verdad? El condicionamiento operante. Entonces, en el condicionamiento clásico, más que todo, se ve una respuesta fisiológica, ¿ya? Una respuesta fisiológica. El condicionamiento operante es el que ya basa que hay una consecuencia de una respuesta. Lo que le decía, después de aplicar el estímulo, viene el reforzador y luego hay una respuesta, pero esta respuesta está condicionada por el reforzador. Entonces, si la conducta es seguida por una consecuencia que va a ser agradable, entonces esa conducta se va a repetir en el futuro. Pero si es conseguida, si la consecuencia es seguida por es desagradable la consecuencia que sigue a la conducta, entonces esta va a ir disminuyendo, ¿verdad? Volvemos al ejemplo. Elizabeth, dime. Elizabeth. Levantaste tu mano, Elizabeth. ¿No? Ah, ok. Pues vamos a bajar las manitos. Muy bien. Entonces, si nosotros vamos a, en este ejemplo que les decía, ¿no? Si el niño llega con queja donde la maestra y la maestra reacciona de esta manera, ¡ay, ya están otra vez peleándose ustedes! Entonces, ¿qué tipo de respuesta o qué tipo de consecuencia yo estoy mostrando? ¿Positiva o negativa? Negativa, ¿verdad? Negativa. Por lo tanto, estoy extinguiendo la conducta de que ellos vayan o recurran hacia mí para poder ayudarles a resolver el conflicto. No, correcto. ¿Ya ven? Ahí hay una respuesta. ¿Ok? Y ahí hay un aprendizaje. Entonces, ¿qué debería hacer o cuál sería la forma más adecuada de afrontar esta situación? Ahí está, en el se sienten ignorados, ya es la interpretación. Sí, pierden la confianza. Y la próxima vez ni se van a acercar, ¿no? Y tú vas a decir, pero a mí no me han dicho nada. Ah, no te han dicho ahora, pero cada vez que te decían, tú respondías de mala forma. Entonces, es lógico que ahora no te van a decir nada. Otro ejemplo. El estudiante que siempre habla dentro del aula, ¿no? Levanta la mano, siempre quiere opinar y todo. Y tú le dices, ya, tú no, esta vez no, tú siempre hablas. Dale, demos espacio a tus compañeros. Entonces, cuando nadie hable y tú quieres que opinen, le vas a preguntar, Perico de los Palotes, a ver, ¿tú qué opinas? Y el niño dice, nada, no quiero decir nada, Miss. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién extinguió la conducta de la participación? Ni tanto que haya bajado la autoestima, simplemente desensibilizó, ¿no? Extinguió la conducta de querer opinar. Por lo tanto, el chico ya, como para la maestra no es importante, ya no lo va a hacer. Lo mismo pasa en casa, ¿no? El niño que conversa, mi niño era muy hablantín de chiquito, pero una vez que entró la adolescencia ya no habla, no comparte, se esconde. ¿Quiénes creen ustedes que influimos para que cambie el comportamiento? Si cada vez que el niño quiere hablar, mucho hablas, ya, escucha, o deja escuchar, ¿no? O no opines, no es contigo. Los vamos desensibilizando, ¿ok? Nosotros mismos vamos poniendo eso, vamos utilizando mal los reforzadores. Entonces, por eso es importante que nosotros nos familiaricemos con los diferentes tipos de reforzadores, ¿ok? Entonces, vamos a tomarle 2 minutitos más y nos faltan 4 minutitos para terminar la clase. Entonces, vamos a hacer ahorita
una identificación de reforzadores. ¿Listo? Cada uno de ustedes, ya sea en su casa o ya sea por el chat, enumeren 5 actividades o situaciones que consideren agradables o positivas. ¿Listo? Para ustedes. 5 actividades se los voy a poner en el chat. ¿Listo? Ya, ahí está. ¿Listo? Enumeren. Luego van a escoger si esa actividad actúa como reforzador positivo o reforzador negativo. ¿Listo? Van a poner RN o RP, ¿ya? Reforzador negativo, reforzador positivo. Por ejemplo, ahí, ir de paseo, ser escuchada, ¿qué es? Reforzador negativo, reforzador positivo. Ajá, ambos son reforzadores positivos. Muy bien. Ahora, esa conducta que son reforzadores positivos, las vamos, ese reforzador, vamos a asociarla a en una conducta en específico que te gustaría fortalecer o cambiar y que puedas utilizar este reforzador. ¿Ok? Ahora, piensa en una conducta que te gustaría mejorar. Ok, Magali dice hacer la tarea. Muy bien. ¿Qué reforzador puedes utilizar? Un negativo y un positivo ante esta conducta. ¿Ya? Hacer la tarea. Hacer la tarea es tu reforzador. ¿Listo? Perdón, es tu conducta. ¿Qué reforzador, tanto negativo y positivo, puedes utilizar en esta conducta? Reforzador positivo, salir a pasear al parque, ¿no? Ya, haces tu tarea y te vas a jugar al parque con tu bicicleta. ¿Cierto? Positivo. Ok, ir al museo, muy bien. ¿Y el negativo cuál sería si es que no hace la tarea? ¿Ayudar en casa sería el negativo? No darle stickers. Ok, ya. ¿Logran ver aquí mi pizarrita? No creo que vean. Ya. Ok, muy bien. Entonces, la tarea vendría a ser, perdón, la conducta vendría a ser hacer la tarea. El reforzador positivo que puedo utilizar es el tiempo que van a salir a jugar. Y el reforzador negativo vendría a ser el no darle las pegatinas. ¿Qué me dices, no? Ok, ahora, una vez que yo ya identifiqué conducta que deseo implementar, reforzadores que voy a utilizar, tengo que considerar la frecuencia de esta conducta y la frecuencia con la que voy a reforzar. ¿Ok? Frecuencia de la conducta. ¿Cuántos las tiene que hacer? ¿Una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día? ¿Y cómo voy a ir pagando por esta conducta? Porque eso es el reforzador. ¿Listo? Si el niño tiene 5 tareas, entonces por las 5 tareas que tiene que hacer, yo tengo que reforzar. ¿Y cada cuánto?
todos los días. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, ya no refuerzo cada tarea. Refuerzo todas las 5 tareas, un solo reforzador. Y va juntando, ¿cierto? Ahora, este sistema de recompensas que les va a servir es ¿qué van a ganar ellos? ¿Ya? ¿Qué van a ganar ellos al hacer la tarea? Muy bien. Vamos a hacer nuevamente este ejercicio, ya más o menos lo van captando, ¿cierto? La otra clase, en la primera entrada, ya les tengo un cuadrito para que ustedes vayan identificando. ¿Qué tareas van a hacer para el miércoles? Van a listar reforzadores y los van a identificar como reforzadores negativos y reforzadores positivos. Muy bien. Identifican, hagan una lista de reforzadores negativos y positivos. Luego van a hacer una lista de tareas que ustedes creen que pueden implementar dentro del aula. Luego de esas tareas vamos a asociar qué reforzadores, tanto negativos como positivos, podríamos utilizarlos asociados a esa tarea. Y ya en clase vamos a hacer la identificación de la frecuencia con la que vamos a reforzar la tarea. Lo que vamos a aprender a hacer es un cuadro de economía de fichas. ¿Listo? Para que vayan implementando el tema de los reforzadores. Lo hacemos la siguiente clase como la parte de la dinámica. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entendida la tarea? Lista de reforzadores, positivos, negativos, lista de tareas que queremos implementar. Asociamos estas tareas. Yo les mando por el grupo, por intermedio de la coordinadora, el esquema para que lo vayan haciendo y lo presentamos la siguiente clase. ¿Perfecto? Listo. Ajá, y ahí vamos a diseñar nuestro cuadro de economía de fichas para que entiendan los reforzadores. Muy bien, listo. Muchísimas gracias por su participación, por su asistencia hoy a la clase y nos estaremos encontrando el día miércoles. No se olviden, por favor, de hacer la tarea para poder abrir nuestra clase con esa dinámica. ¿Listo? Un gusto, nos estamos encontrando el miércoles. Que tengan buen